esta vida dándole la gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en ese proceso usted descubre su propósito y es pleno y feliz. Nuestra felicidad está conectada íntimamente con el propósito de Dios en esta tierra, y cuando nosotros tratamos de vivir independientemente de la voluntad de Dios, podemos quizá lograr algunas cosas, pero nunca vamos a ser tan felices, nunca vamos a ser tan plenos, ni vamos a desarrollar todo nuestro potencial que cuando nos determinamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. La semana pasada, el viernes por la mañana, mientras estaba buscando al Señor, Dios me abrió como un panorama en el mundo espiritual, donde yo pude ver cómo Él me mostraba específicamente un enemigo que viene sobre la iglesia. No es nada nuevo, porque Satanás no tiene la capacidad de crear nada. Él solamente puede agarrar un principio que ya existe, una ley espiritual que ya existe, un principio del reino de Dios que ya existe, y torcerlo para destrucción y para perdición de la raza humana. Así que lo que usted va a escuchar hoy no es nada nuevo, pero es algo que Satanás usa para tratar de sacarlo del propósito y del plan de Dios. Por eso le invito a que abra su corazón, abra sus oídos a la palabra y permitamos que el Señor nos hable de una manera directa. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 10 verso 4. Voy a usar este verso para comenzar, porque contiene una verdad muy importante que debemos observar. El apóstol Pablo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y esa primera frase nos enseña que usted y yo estamos en medio de un conflicto espiritual. Diga conmigo: estamos en medio de un conflicto espiritual. Es más, el apóstol Pablo dice que usted y yo somos parte de una milicia, y que como parte de una milicia usted y yo poseemos armas. Obviamente, como la batalla es espiritual, estas armas no son carnales, no son armas naturales, sino son armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escuche bien la siguiente frase: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas armas espirituales tienen el objetivo de destruir fortalezas, argumentos y altivez que se levanta en la mente de las personas y que es opuesto al conocimiento de Dios. Y el propósito de estas armas de nuestra milicia es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La batalla contra las tinieblas se libra mayormente en el nivel de la mente. Yo he enseñado, yo creo que es uno de los temas principales que yo he tocado a lo largo de mi ministerio, el tema de este conflicto espiritual y esta batalla espiritual que se libra en el nivel de los pensamientos de las personas. Ha sido uno de los principales tópicos de mi ministerio, y no solamente de mi ministerio, sino de este ministerio a nivel mundial. Es uno de esos temas centrales de la doctrina de Maranata, donde Dios nos ha mostrado que, repito, la batalla contra el reino de las tinieblas se libra mayormente en el nivel de la mente del ser humano. Es en los pensamientos donde usted y yo experimentamos continuamente la guerra por nuestros actos, la guerra por nuestras decisiones, la guerra por nuestras emociones y la guerra por nuestros estados de ánimo. Satanás codicia tu mente. Quiero que le digas a tu hermano: Satanás codicia tu mente. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que tus actos
tus decisiones, tus emociones y tus estados de ánimo están íntimamente relacionados con los pensamientos, con lo que tú piensas, con lo que hay en tu mente. Esa es la razón por la cual Él continuamente ataca tu mente con pensamientos que tienen el propósito de llevarte cautivo, pero no a la obediencia a Cristo, sino más bien a la voluntad del enemigo. Yo siempre he dicho que el cristiano que aprenda a discernir los continuos pensamientos del enemigo y sepa cómo derribarlos, va a vivir una vida de libertad, va a vivir una vida de victoria, una vida de paz en su vida diaria. Usted y yo tenemos que aprender a discernir los continuos pensamientos del enemigo en nuestra mente. Es una de las evidencias de un cristiano que ha madurado, que ha crecido, que no solamente ha renovado su mente con la palabra de Dios, porque claro que hay una gran labor que hace la palabra de Dios para lograr renovar nuestros pensamientos, de manera que usted y yo podamos discernir los pensamientos que no son de Dios y que tampoco son nuestros. Mas, sin embargo, usted y yo también tenemos que aprender a identificar estos pensamientos que continuamente son sembrados y debemos aprender a derribarlos. Quiero que leamos otra escritura en el libro del profeta Jeremías, capítulo 4, verso 14. Y estuve estudiando diferentes versiones de este pasaje, y la traducción en lenguaje actual me gustó porque lo dice de una forma muy clara. La palabra de Dios dice: pero yo responderé, Jerusalén, todavía puedes salvarte. Solo tienes, escuche esto, solo tienes que quitarte de la mente todos esos malos pensamientos. ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? Dile a tu hermano de al lado: ¿hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? ¿Se da cuenta? Los pensamientos tienen esta capacidad de gobernar tu vida, de dominar tu vida. Tus pensamientos te pueden dominar, y no precisamente para bien. Tus pensamientos pueden dominar tus decisiones, pueden dominar tus actos, pueden dominar tus emociones, pueden dominar hasta tus estados de ánimo. De acuerdo a lo que acabamos de leer entonces en el libro del profeta Jeremías, hay ciertos tipos de pensamientos que pueden llegar a dominarte, que pueden llegar a ejercer un control en alguna área de tu vida, que pueden llegar a afectar tu vida. Y ese es precisamente el tipo de pensamientos que Satanás siembra o busca sembrar continuamente en tu mente. Pensamientos que tú medites continuamente hasta que los mismos comiencen a gobernar tu vida, tus actos y tu voluntad. Hay un debate que tiene muchísimo tiempo, donde, hablando acerca de la operación del reino de las tinieblas, se dice que un cristiano no puede llegar a ser poseído por un demonio, porque la Biblia habla acerca de que los demonios poseen cuerpos. Eso es lo que la Biblia dice. Jesús enfrentó eso y descubrió eso y confrontó eso. Esto no es nada místico, esto no es nada oculto ni nada misterioso. La palabra de Dios lo enseña con total y absoluta claridad. Hay personas que pueden llegar a ser poseídas por demonios. Y obviamente, cuando hablamos de esta influencia demoníaca sobre la vida de las personas, muchos cristianos o muchos estudiosos de la palabra llegan a decir con alivio: un demonio no puede poseer la vida de un cristiano. Yo quiero decirle algo: no le hace falta a un espíritu inmundo, a un demonio, no le hace falta poseer a un cristiano totalmente, porque basta con que logre tomar control de sus pensamientos. Entonces, por influencia, no por posesión, aún los cristianos pueden ser gobernados en sus actos, en sus decisiones, en sus emociones y en sus estados de ánimo por el mismo enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que puede sonar algo fuerte, pero es una cruda realidad. El diablo sabe que si controla tu mente, controlará tus decisiones. Como el hombre piensa en su corazón, dice la Biblia, así es él. Amén. Así que cada uno es o vive según los pensamientos que hay en él. Entonces,
Ese es el tipo de pensamientos que el enemigo busca sembrar en tu mente. Cosas en las que tú medites continuamente, que no son de Dios ni son tuyas, que son del enemigo y que comienzan a gobernar tu vida, tus actos y tu voluntad. A esto la Biblia le llama malos pensamientos. Diga conmigo, malos pensamientos. En el libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso 2, quiero poner una base bíblica para que usted entienda que las escrituras enseñan con toda claridad acerca de esto. Isaías capítulo 6, verso 2 dice: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Aquí hay una especie de progresión. Una persona puede llegar a un estado de rebeldía por caminar por un camino que es bueno y que es el resultado de que la persona anda en pos de sus pensamientos. En pos es detrás de o siguiendo a. Andan en pos de sus pensamientos y la palabra de Dios dice que esos pensamientos los guían o los llevan por camino no bueno. Tus pensamientos te pueden llevar por caminos que no son buenos, te pueden llevar por lugares que no son los lugares a los que tú perteneces, por circunstancias que no deberías vivir, que no deberías experimentar. Pero finalmente una persona, de acuerdo a este pasaje, puede llegar aún a ser o a convertirse en un rebelde por consecuencia del camino o de la dirección de sus propios pensamientos. Dios nos está hablando a través del libro del profeta Isaías. Nos enseña que hay pensamientos que nos arrastran. Diga, hay pensamientos que nos arrastran. Eso es real. Hay pensamientos que nos arrastran. Y de acuerdo a este pasaje nos pueden arrastrar hasta la rebeldía misma. Esta persona o este pueblo, dice la palabra de Dios, es un pueblo rebelde que anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. O sea, que sus pensamientos llevaron a estas personas en una dirección incorrecta y que al final esa gente terminó en este estado de rebeldía. Y tengo que ser muy claro, muy directo en esto que yo quiero tratar el día de hoy, porque es una realidad y es una realidad que debemos enfrentar. Es lamentable que muchos cristianos que conocen al Señor y a su palabra por años aún no comprendan esta importante verdad. Aún no comprendan que el enemigo continuamente va a tratar de sembrar pensamientos, malos pensamientos en su mente, con el propósito de que los abracen y de que comiencen a hacer una influencia negativa y comiencen a dirigir el rumbo de su vida y de sus decisiones, no por la voluntad de Dios, sino por el camino que el enemigo quiere que ellos tomen. Son muchos los que aún viven arrastrados por sus propios pensamientos, y yo lo sé por la clase de decisiones que muchos cristianos toman, malas decisiones. Son llevados, por ejemplo, a abandonar buenas congregaciones. Son llevados a perder importantes y valiosas amistades. Son llevados inclusive a rebelarse con líderes y autoridades legítimas y a caminar gobernados por malas actitudes, por negativismo y por toda clase de actitudes, valga la redundancia, que no son la voluntad de Dios para ellos. Y no importa, hermano, escuche bien, no importa cuánto conocimiento bíblico tú poseas, si tú aún eres gobernado por malos pensamientos, todo ese conocimiento no es más que información sin formación. Diga, información sin formación. Ese es un problema. Muchos cristianos no saben todavía gobernar su mente, identificar la clase de pensamientos que los van a llevar por camino no bueno, que no son el camino que Dios quiere para ellos, sino un camino completamente diferente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 4, leemos lo siguiente: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Diga, conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Usted sabe que Jesús conoce nuestros pensamientos. ¿Por qué para Jesús son importantes los pensamientos de la gente? Es más, la Biblia dice que mi Dios es el Dios que escudriña la mente y el corazón. Y mi Biblia dice que el más grande de todos los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Alguien entiende por qué amamos a Dios con toda nuestra mente? Eso indica que el área donde se generan nuestros pensamientos tiene que estar gobernada por Dios, tiene que estar gobernada por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere toda tu mente, porque si Dios no tiene tu mente, probablemente no tendrá tu voluntad. Porque probablemente si Dios no tiene tu mente, no tendrá tus decisiones. Si Dios no tiene tu mente, no tendrá tus actos. Porque repito, cada uno de nosotros vivimos según nuestros pensamientos. Los pensamientos influyen en tu vida más de lo que tú quisieras reconocer. Y entonces la Biblia dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Usted sabe que puede pensar bien y puede pensar mal. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Puede pensar bien, pero puede pensar mal. Y Jesucristo le está diciendo a esta gente que cavilaba, que tenía pensamientos negativos en contra de él y en contra de lo que hacía, ¿por qué están pensando mal en sus corazones? ¿Por qué tienen esa clase de pensamientos? Pudiéramos parafrasearlo: ¿por qué están pensando así? ¿Por qué están pensando de esa manera? No se supone que piensen de esa forma. No se supone que ustedes permitan en su corazón esos malos pensamientos. Pero Jesús, como leemos aquí, discierne los pensamientos de las personas, porque son importantes, tienen muchísimo que ver con nuestra vida, tienen muchísimo que ver con nuestro cristianismo, tienen muchísimo que ver con nuestras decisiones, tienen muchísimo que ver con nuestro destino eterno. Porque Dios escudriña la mente y el corazón, dice Apocalipsis capítulo 2 verso 23. ¿Por qué Dios escudriñaría nuestra mente si nuestra mente no es nuestro espíritu? A veces nosotros creemos que Dios solamente está interesado en el espíritu, Dios solamente está interesado en el corazón, Dios solamente está interesado en esas cosas muy internas. Pues los pensamientos son parte del corazón, son parte de esas cosas profundas, y Dios los escudriña con un propósito. Y si Dios escudriña la mente y el corazón, y si Dios nos manda a amar al Señor con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, entonces no deberíamos nosotros también estar atentos a nuestros propios pensamientos todo el tiempo. No deberíamos nosotros, gloria a Dios, ser sensibles a la clase de pensamientos que ocupan un lugar, que ocupan un espacio de tiempo en nuestra propia mente. No podemos, escucha iglesia por favor, no podemos descuidar un área tan importante. Debemos conocer nuestros pensamientos y debemos aprender a identificar la clase de pensamientos que no son de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí. Ayúdame por favor, Espíritu Santo. Somos seres pensantes, es una frase que se dice mucho. Si usted presta atención, usted está pensando todo el tiempo. Alguien dice que la mente se puede poner en blanco, pero yo no sé cómo se hace eso, porque la mía no se puede. O sea, todo el tiempo estoy escuchando una voz, y no es que estoy loco. Usted todo el tiempo, si se da cuenta, en su mente hay un continuo diálogo. Nosotros identificamos eso como nosotros hablándonos a nosotros mismos. O sea, tu mente nunca está, claro que nuestra mente puede estar en un estado de paz, pero tu mente nunca está en silencio, por así decirlo. Todo el tiempo estás pensando, y estás pensando en imágenes, y estás pensando en palabras. Y nosotros muchas veces llegamos a creer que todos los pensamientos o todas las palabras dentro de nuestra mente son nuestras, y eso no es así. Eso no es así. Nuestra mente, por supuesto, hay un yo, hay una personalidad. Tú tienes un alma, y esa alma piensa, tiene conciencia de sí misma. Así que hay una voz interna que eres tú mismo hablándote a ti. Pero por otra parte, también el enemigo puede usar pensamientos específicos que siembra en primera persona para que tú creas que son tuyos, para que los abraces, y entonces comience una dinámica de obedecer o dirigirme en la dirección de ese pensamiento que Satanás sembró. También muchas veces, escuche, el Espíritu Santo utiliza nuestros propios pensamientos para hablarnos. Algunas veces esa voz puede llegar a ser la voz del Espíritu Santo en nuestra mente hablándonos. Como por ejemplo cuando tú escuchas un pensamiento que dice:
predícale la palabra a esa persona que va junto a ti o que está sentada junto a ti. Ese no es usted y tampoco es Satanás. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, hay toda esta clase de pensamientos que están continuamente viviendo dentro de nosotros y que muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de discernir si son de Dios, si son míos o si son del diablo. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, para dividir, para separar el alma del espíritu. Es decir, lo que es del alma, lo que es del espíritu, lo que es de Dios, lo que es de ti. Hay una separación. Y también dice, ay Padre, ahí mismo lo tengo aquí, gloria a Dios, porque habla de los pensamientos. No es en el orden que lo tengo, pero igual lo vamos a leer. Hebreos capítulo 4 verso 12, por favor, para que usted vea que hay una división, que hay una diferencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, oiga, hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué significa esto de partir el alma y del espíritu? Esto es hacer una diferencia entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Pablo decía, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay cosas que son del alma y hay cosas que son del espíritu. Aquí la palabra de Dios dice que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y escuche, discierne. Diga, discierne. ¿Qué cosa discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa esto? Que nada se le puede esconder a la palabra de Dios. Y mire, cuando en su vida hay malos pensamientos y hay malas intenciones y viene la palabra lo descubre. La palabra tiene la capacidad de penetrar hasta el lugar donde los pensamientos se disciernen y las intenciones del corazón. Ahora, estas dos frases aquí, póngame mucha atención, esto es bien importante, son cruciales. La Biblia dice que los pensamientos y las intenciones. Nosotros somos mucho más cuidadosos de los actos que de los pensamientos, sin entender que son los pensamientos los que dan lugar a los actos. Así que los cristianos nos cuidamos del pecado como un acto. ¿Está aquí? O sea, nos cuidamos del acto pecaminoso, pero no nos cuidamos del pensamiento. Y Jesucristo, cuando Él predicaba la palabra, Él dijo algo muy revelador. Él dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no adulterarás. Ese es el acto. La ley juzga el acto cometido, el acto ejecutado. Oíste que fue dicho, no adulterarás, el acto. Pero entonces la Biblia dice, mas yo os digo, mas yo os digo, vea hasta dónde lo lleva Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio. Pero ¿cómo es posible? Escuche bien esto. El pensamiento da lugar a la intención y la intención da lugar al acto. El acto comienza primero con una intención y la intención nació de un pensamiento. Por eso Jesús está llevando este asunto al origen, a la raíz, para sacarlo de la raíz. Si tú estás continuamente pensando en algo, eventualmente lo vas a hacer. Es decir, y se la voy a poner así tan clara como Jesús la dijo: si usted es de los que anda por ahí codiciando todo lo que ve, codiciando a otra mujer que no es su esposa, o codiciando a una mujer específicamente que no es su esposa, y usted continuamente está pensando en eso, es cuestión de tiempo para que eso se haga un acto. El adulterio no comienza en una cama, el adulterio comienza en el corazón. El adulterio comienza en la mente de alguien. Alguien comenzó a imaginar, alguien comenzó a fantasear. ¿Y sabe quién alimenta ese pensamiento? El diablo. Le pone leña al fuego. Los homicidios, ¿cómo nacen? ¿Sabe? Jesucristo dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable. ¿What? No me puedo enojar con mi hermano. No se trata de que no nos enojemos, se trata de que el enojo dio lugar al pensamiento que eventualmente provocó una intención y luego el acto. Alguien está aquí en este día, gloria a Dios. Oiga, porque se enojó contra el hermano y entonces el enemigo sabe. Mira, el enemigo nos estudia. El enemigo sabe cuándo es un buen momento para sembrar un pensamiento. Usted se enoja con alguien y viene el enemigo: ay, ojalá y le pase algo.
Y usted está fantaseando con ese cuento de que a alguien le pase algo malo porque lo maltrató, porque lo ofendió, porque lo lastimó, y usted anda con esa cosa en la mente. ¿Sabe qué es lo triste de eso? Que usted no pueda discernir que ese es un pensamiento diabólico, que no le eche fuera, y que todo el tiempo esté pensando en que alguien se muera. Claro, evidentemente en el caso de un asesino, que por cierto no nació asesino, llegó a ser un asesino, ese pensamiento se convirtió en una intención. ¿Sabe dónde nació Padre Santo? ¿Sabe dónde nació el asesinato de Abel? El día que Caín presentó la ofrenda delante de Dios. Y entonces la Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Ese día nació el asesinato de Caín. ¿Pero cómo, pastor? Claro que sí, porque ese día Caín se enojó contra su hermano. Y entonces a partir de ese momento los pensamientos constantes acerca de que algo le suceda a su hermano fueron recurrentes en la mente de Caín. Entonces el pensamiento llevó a la intención. La intención fue la que eventualmente se convirtió en el acto. Llegó un momento que cuando Caín vio la oportunidad, dice la Biblia que mató a su hermano. Se levantó contra su hermano y lo mató. Pero antes de matarlo, es decir, antes del acto, antes de concretar el acto, antes hubo una intención. Esa intención antes tuvo un pensamiento, y ese pensamiento se originó el día que Caín se enojó contra Abel. Si nosotros entendiéramos esas cosas, nos daríamos cuenta de que usted y yo no podemos permitir esa clase de pensamientos que, aunque aparentemente son inofensivos y como nadie se da cuenta, y como nadie lo ve, y como nadie lo sabe, los dejamos ahí. Los dejamos ahí. O los meditamos. ¿Sabe qué es meditar? Meditar no es una práctica oriental. Meditar es pensar continuamente en una misma cosa. Cuando usted está pensando algo continuamente, una misma cosa, usted está pensando, eso va a comenzar a generar intenciones, va a comenzar a generar palabras, va a comenzar a generar actitudes, y eventualmente genera un acto. Depende de la clase de pensamiento. Amén. ¿Me expliqué, iglesia? Es bien importante entonces, por eso, en nosotros aprender a identificar la clase de pensamientos que no vienen. Leímos que la palabra de Dios discierne los pensamientos, de donde las intenciones del corazón nacen. Cuando usted echa un pensamiento de su mente rápido, ese pensamiento muere sin haber nacido, porque ese pensamiento no llegó a convertirse en una intención, y esa intención no llegó a concretarse. Es más, Santiago lo dijo de esta forma, se lo sigo probando por la palabra: porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ve? El pecado nació adentro antes que se cometiera afuera. Cada uno dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso siguiente, oiga: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, dar a luz significa cometió el pecado. Ahí nació el pecado. Pero antes de eso, dice la Biblia que la concupiscencia concibió. ¿Dónde concibió? Concibió acá. Eso es la intención. Así que, qué importantes son nuestros pensamientos. Alguien diga: qué importantes son nuestros pensamientos. Gloria al Señor. Conociendo a Jesús, leímos los pensamientos de ellos. ¿Cómo yo hago, pastor, para identificar esa clase de pensamientos? Bueno, en el libro de Job, capítulo 34, verso 3, leemos: porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. A esto se le llama discernimiento. Diga conmigo: discernimiento. Diga: necesito discernimiento. ¿Sabe quién da el discernimiento? El Espíritu Santo de Dios da el discernimiento. Pero dice la Biblia que porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Cuando usted lleva a la boca cualquier tipo de alimento,
el paladar tiene la capacidad, tiene la facultad de identificar las texturas y los sabores del mismo. Su cerebro, hay un proceso ahí cerebral, un proceso químico, un proceso eléctrico, gloria a Dios, donde su paladar conectado con su cerebro identifica la textura, identifica el sabor, y eso, por cierto, puede producir placer o puede producir desagrado. Pero vea esta capacidad del paladar de gustar, y por eso es que usted come algo y dice, qué rico está. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe que está rico? Porque su paladar, gloria a Dios, lo gustó, identificó los sabores, identificó las texturas y le dijo, qué bien se siente esto cuando me lo pongo en la boca. Ese es un proceso en lo natural, es un proceso biológico. Pero en lo espiritual, la Biblia dice que el oído tiene la capacidad de probar las palabras. Y este verso es muy importante porque nos enseña, escuche, que usted y yo podemos discernir el espíritu de las palabras que escuchamos. Por eso Juan dijo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y él estaba hablando de gente que venía con una doctrina. Es decir, escucha atentamente lo que la persona está diciendo y discierne el espíritu que hay en las palabras. Como el paladar prueba o gusta la comida, identifica los sabores, así tus oídos puedan probar las palabras. Escuche, por favor, iglesia. Podemos discernir el espíritu de las palabras que escuchamos, y esto incluye, oiga esto, las palabras que escuchamos en nuestra mente y en nuestro corazón también. Tengo una pregunta, ¿qué estás escuchando ahora mismo? ¿Qué estás escuchando ahora? Ay, este pastor no le entiendo nada. ¿Qué estás escuchando? No tengo idea de lo que está hablando. ¿Qué estás escuchando? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo terminé aquí? ¿Qué estás escuchando? Wow, Dios me está hablando. ¿Qué estás escuchando? Aprende a discernir lo que escuchas, porque lo que escuchas es como la comida, tiene un sabor, tiene una textura, y tú puedes discernir así si es de Dios, si es tuyo o si es del diablo. Esa es la forma, esa es lo que la Biblia dice. Ahora, pero si a usted y a mí no nos interesa lo que nos pasa por la mente, dígame algo, ¿a usted le interesa lo que come? ¿O simplemente come todo lo que se le pone enfrente? Así deberíamos ser con nuestros oídos, con nuestros pensamientos. No podemos permitir que por esta mente pase todo lo que quiera pasar y que nuestra mente sea un taller de un sinnúmero de locuras y de cuanta cosa, gloria al Señor. Sino que hay que aprender a discernir. Hay que aprender a discernir las palabras que escuchamos, no solamente por los oídos, sino las que escuchamos en nuestra mente. A lo largo de los años, escuche esto, Dios me ha enseñado a mí a discernir los pensamientos y el corazón de las personas, leyendo dos importantes datos. Hay dos importantes datos que yo puedo leer para discernir los pensamientos y el corazón de la gente. Primero, sus palabras. Diga sus palabras. Jesucristo dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa esto? Que la gente habla de lo que está lleno, que la gente habla lo que está pensando, que la gente habla lo que hay en su corazón. Ahora, eso usted no lo discierne en 3 minutos. Hay conversaciones que son superficiales, conversaciones que son vanas, o conversaciones que son cortas, donde no tenemos la capacidad de llegar a discernir lo que hay en el corazón. Pero usualmente cuando yo platico con una persona, cuando yo tengo consejería, cuando alguien viene a pedirme un consejo, lo primero que yo necesito es escucharlos hablar. Es más, yo no puedo ayudar verdaderamente a alguien a menos de que yo lo escuche hablar por un tiempo determinado, y entonces con la ayuda del Espíritu Santo pueda identificar qué es lo que está pensando, qué es lo que hay en su corazón. Y mire, Jesús lo dijo tan claro como tan claro: de la abundancia del corazón habla la boca. Todas las personas van a hablar aquello que abunda en su corazón. Si una persona habla por un espacio de tiempo prolongado, eventualmente va a revelar lo que hay en su corazón y lo que hay en sus pensamientos. Así que cuando yo escucho hablar a la gente, llega un momento donde voy entendiendo lo que está pasando, donde voy descubriendo
qué es lo que hay, qué es lo que está pensando. Hay dos datos, recuerde que Dios me ha enseñado para discernir los pensamientos de la gente. Las palabras es uno y el otro es las actitudes. Tú puedes saber lo que una persona está pensando. Claro, la exactitud se desarrolla con el tiempo. El discernimiento es un don del Espíritu Santo. Y el discernimiento se perfecciona, se afila. ¿Usted ha visto esos, por ejemplo, catadores de vinos? ¿Cuántos han oído hablar de los catadores de vinos? Oiga, un catador de vino prueba un vino y dice: sabe a madera con frutos y un toque de chocolate con... Esto sabe a vino. Pero esta gente ha desarrollado un paladar, un sabor, un gusto, una capacidad de discernir, de identificar sabores. Asimismo nuestro espíritu se puede llegar a desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo a tal grado que usted es capaz de discernir espíritus, es capaz de discernir palabras, es capaz de discernir cosas que no se ven en lo natural. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando estos hombres estaban platicando por ahí, los religiosos, ni siquiera lo verbalizaron, o probablemente lo dijeron en voz baja: si este fuera profeta sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Y nuestro Señor Jesucristo, a los suficientes metros de distancia como para no haber escuchado con los oídos, pero sí haber escuchado con el discernimiento de su corazón, dijo: ¿por qué piensan mal o por qué cavilan mal en sus corazones? ¿Cómo supo Jesús? Esa es una capacidad del Espíritu que se desarrolla, que se perfecciona. Pero yo voy al nivel donde estoy yo no estoy en ese nivel, gloria a Dios. Alguien dijo: qué bueno, pastor. Qué bueno que usted no está en ese nivel donde sepa lo que yo pienso. Pero yo puedo ver las actitudes de alguien. Mire, ay, hermanas bellas, hermosas, Día Internacional de la Mujer. Dios les bendiga. Un aplauso para las mujeres en su día. Mi amor, ¿qué tienes? Nada. Por favor, no me vengas con eso. ¿Qué tienes? Nada. Nada. Mi hermano, cuando usted le pregunta a su esposa: ¿qué tiene? Esposa le diga: nada, corra por su vida. O hágase el muerto ahí de una vez. Oh. No tiene escapatoria. ¿Para qué preguntó? Para empezar. Ya preguntó, ahora va a tener que enfrentar esa situación. A lo que voy es: la actitud revela lo que está sucediendo. Nada. Esa actitud me dice que algo está pasando, que algo está mal, que hay que arreglarlo. Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Tiene que pensar muy bien en lo que va a decir. En serio, nuestras actitudes revelan nuestros pensamientos. Dios me dijo a mí un día: las actitudes son el aroma de tu corazón. ¿Quieres saber a qué huele el corazón de alguien? Mira su actitud. Su actitud dice todo. La actitud y las palabras revelan los pensamientos y el corazón de las personas. Por eso es importante que usted aprenda, como el paladar que gusta lo que come, a probar las palabras y el espíritu con sus oídos y con su corazón, porque las palabras y las actitudes están íntimamente relacionadas con los pensamientos. Gloria al Señor. Y entonces sucede esto, y quiero dar un ejemplo porque esto es muy común. Usted comienza a tener pensamientos negativos hacia una persona específica. Yo sé que aquí nadie le ha pasado eso porque son re santos, yo sé, pero a mí me ha pasado. Comienzo a tener pensamientos negativos hacia una persona específica y son constantes. Entonces, ¿qué sucede? Mi trato hacia esa persona comienza a cambiar. Eso es automático. La gente lo trata de esconder, la gente lo trata de disimular, pero siempre, de alguna manera, se hace evidente: esta persona trae algo. Entonces, es probable que hayas tenido una buena relación con esa persona y sin embargo ahora las cosas están cambiando.
tienes una buena amistad. Este tipo de roces, este tipo de situaciones se dan mucho en amigos, en hermanos, en la iglesia, hasta en miembros de la familia. Si nosotros no sabemos discernir la operación de Satanás en nuestra propia mente, podemos ser arrastrados en esta dirección que yo le voy a compartir. Probablemente has tenido una buena relación con esa persona y sin embargo ahora las cosas están cambiando. Tú tratas de estar lo más alejado que puedas de esa persona. ¿Les ha pasado que hay alguien como que ustedes lo ven por allá y dicen, ay, mejor me voy por acá? Ahí viene fulano, ay, me cambió de cera. Una vez yo vi a alguien en la calle que ya no se congrega en la iglesia por la acera donde yo venía, y muy a la distancia como, ay, no se da cuenta, viene el pastor, se cruzó de cera. Y yo sí me di cuenta. Seguí caminando y no lo dejaba de ver. Y él estaba como que crea que no lo vi, que crea que no lo vi. Y yo iba caminando ahí, hermano. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, Dios te bendiga, gloria a Dios. ¿Cómo está tu familia? Bien, gloria a Dios. Dios los bendiga, nos vemos. Gloria al Señor. Oiga, si yo le pregunto, ¿cómo estás? Me va a decir que bien. Pero ¿por qué se cambió de calle? ¿Por qué te cambias de calle cuando ves a tu hermano? Alguien diga algo. Entonces, tratas de alejarte de esa persona lo más posible y tus actitudes hacia esa persona se vuelven secas o cortantes. Es decir, si por alguna razón fue inevitable la interacción, tus actitudes hacia esa persona son secas, son cortantes o son muy cortitas, lo breve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, adiós. Cuando antes no era así. ¿A alguien le ha pasado eso? Gloria a Dios. Ahora escuche bien, porque la raíz o la matriz de donde nació ese pensamiento puede radicar, y esto es muy común y se lo voy a mostrar. La raíz o matriz de donde nació ese pensamiento puede radicar en las palabras que alguien más dijo acerca de esa persona en tus oídos. ¿Sabe que muchas veces relaciones se dañan no porque tú hayas tenido un problema con otra persona, sino porque alguien cercano a ti tuvo un problema con esa persona y te lo contó? Y cuando te lo contó, algo te pasó a ti. Mire, en ese respecto, los cristianos necesitamos ser más valientes, porque es muy común que por respeto nos aguantemos el decirle a alguien, ¿sabes qué? No me hables mal de esa persona. ¿Sabes qué? Prefiero que no me cuentes a mí nada de. Mejor habla con alguien, habla con otra persona que te pueda, o habla directamente con la persona. Pero entonces sucede que usted no tenía ni problema con la otra persona, pero alguien cercano a usted, un cuatacho, un hermano, a veces sucede entre esposos. Mire, el esposo no tenía ningún problema con cierta persona, pero la esposa comenzó a hablar mal de ella con el esposo. El esposo tenía una buena relación con la persona y ahora todo cambió porque el esposo se dejó contaminar. ¿Y cuántas veces usted y yo nos dejamos contaminar por lo que alguien más piensa acerca de otra persona con la cual usted nunca ha tenido un problema? ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos contaminar por la opinión de alguien más? Usted no tenía ningún problema, usted no tenía ni siquiera por qué meterse. Es más, le doy un consejo: no se meta en ese tipo de situaciones. Mejor sea valiente y atrévase a decir, ¿sabes qué? Yo creo que este asunto lo tienes que arreglar directamente con la persona. Yo creo que esto no te hace bien. Te puedes ofender, te puede caer en una raíz de amargura, te puedes dañar. ¿Para qué dañas tu corazón? Mejor ve y arregla el asunto y se acabó. Pero desgraciadamente, como hijos de Dios, tenemos que ser más valientes para hacer esas cosas. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Sabe quiénes son los pacificadores? Aquellos que tienen la madurez para mediar entre dos personas para que se reconcilien. Esta clase de hermanos hacen falta en la iglesia. No hermanos que se convierten en bote de basura, porque todo el mundo les tira su basura encima y son oídos de todo bochinche y de todo chisme. Ya te enteraste, cuéntame, porque me gusta saber todo, quiero estar actualizado. Y entonces ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Que tú eres como un bote de basura donde la gente está tirando su basura todo el tiempo.
y su chisme y su bochinche y lo que le hicieron y tú estás ahí, no me digas que no te vas a dañar. No me digas que tu corazón no se va a dañar. No me digas que tus pensamientos no se van a afectar, porque no es cierto. No es cierto. No es cierto. Si tú te expones constantemente a la murmuración, a la crítica, si tú te expones constantemente a lo que otras personas hablan mal acerca de alguien, vas a terminar teniendo un prejuicio con la otra persona. Y la otra persona no sabe ni por qué, y tú ya no lo saludas. Tú ya no te acercas, tú ya no compartes, la otra persona no sabe ni por qué, no sé qué le hice, no sé qué pasó. Bueno, en realidad no le hiciste nada, es que la otra persona se dejó prejuiciar. Dile a tu hermano de al lado, no te dejes prejuiciar. Hay un proverbio en la Biblia que dice que el que se deja llevar pasando por el pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. O sea, mire, donde haya un pleito ajeno, no se meta. Es que es mi amigo. Si fuera tu amigo, le dirías: hey, cuida tu corazón. No le dirías: sí, duro con él. Aplícale la ley del hielo. No le hables para que sienta el rigor. ¿Qué clase de consejos en el pueblo de Dios son esos? Y desgraciadamente eso está sucediendo. En vez de parar el fuego, le echamos gasolina. No, y espérate lo que yo supe. Ay, gasolina, boa. Aquella cosa apenas se estaba echando chispa y ahora tú le echaste gasolina. Es que yo quiero orar por el asunto. No. Y entonces ahora te sientes dañado con alguien. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces la gente con la que tú te dañas es gente que Dios puso en tu camino para ayudarte a cumplir con el propósito de Dios. Te dañas con tu pastor, te dañas con un líder o con un hermano en Cristo. Gente que Dios puso cerca de ti para ayudarte a crecer, para ayudarte a madurar. Te voy a contar un secreto: hasta la gente difícil Dios la pone para que aprendas a perdonar y a ser paciente. Hasta la gente difícil. Es que usted no sabe, esa persona es muy difícil. Esa es la gente que más te ayuda, porque si tú aprendes a amar a la gente difícil, serás como Jesús, que te amó a ti cuando eras un difícil. Ay, qué poquitos amenes. Todos eran unos fáciles para amar. Yo era un difícil. Yo era un muy difícil de amar. Y sin embargo Dios me amó. ¿Por qué me amó? Porque así es Él. Porque Dios es amor. ¿Y por qué tú no puedes amar? ¿Y por qué tú categorizas? Ay, con este me llevo bien porque es fácil. Uy, relacionarme con esta persona es sumamente sencillo. Siempre nos la pasamos bien y siempre está de acuerdo con todo lo que digo y se ríe de mis chistes y le da like a mis memes. ¿Cómo no llevarme bien con una persona así? Pero hay otras categorías. Este de lejos y este no lo quiero ni ver. Hey, tú no eres como Dios, tú no eres como Jesús. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, y hace llover sobre justos, injustos. Y dijo: así Dios quiere que ustedes sean perfectos como su Padre es perfecto. Ama a la gente inamable. Ama a la gente más difícil de amar. Pero nosotros no queremos desarrollar esa capacidad. Jesucristo dijo: si amas a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener? Si invitas a comer a los que te pueden devolver el favor, ¿qué recompensa vas a tener? Invita a los que no te pueden pagar la comida. Ama a los que son difíciles y entonces te vas a parecer más a Jesús. Ama a la gente más difícil. La gente más difícil de amar, esa es la que va a desarrollar tu carácter. Esa es la gente que va a desarrollar tu perdón, tu misericordia, tu paciencia. Gloria a Dios, porque ¿sabe algo? Todos en esta vida nos encontramos con gente difícil. Probablemente tú seas la gente difícil para alguien más. ¿O para mí? No. Si usted es la gente difícil para mí, usted ni lo va a notar. Ni lo va a notar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuántas veces
Creyentes aparentemente maduros se alejan de gente buena y clave para su crecimiento por no saber discernir y derribar malos pensamientos que alguien más sembró o que nacieron como resultado de una diferencia con alguien, de un problema con alguien, de un conflicto con alguien. Y entonces, hermanos en las congregaciones jugando el juego de la división demoníaca por no gobernar su mente. Personas abandonando su iglesia y su servicio a Dios porque prefieren huir que tratar con sus conflictos. Es más fácil huir. Es más fácil huir. Pero qué triste es. Y escuche bien, otro paréntesis aquí pastoral y filoso. Hay gente que anda de iglesia en iglesia. Están en una iglesia. Ninguna iglesia es perfecta. ¿Cuántos saben eso? Diga, ninguna iglesia es perfecta. Esta iglesia no es perfecta y si le buscas, le encuentras. Así que mejor no le busques. Ámala como es. Pero ¿qué sucede? De que algunas veces nosotros somos muy sensibles. Somos sensibles a las ofensas. Somos sensibles a la decepción. Somos sensibles a que nos defrauden. Y entonces estamos en un lugar y sucede algo que no me gusta, o el pastor dice algo que no me gusta, o que me molestó, o tuve una diferencia con un hermano, la razón que sea. Pero por esa razón, en vez de yo enfrentar la situación, en vez de yo usar esa situación para perdonar, para desarrollar perdón, para desarrollar madurez, para desarrollar carácter, decido irme de la iglesia. Y sabe que es lo más triste, la gente que sale así de las iglesias, sale así, hablando mal de la iglesia de donde salió, diciendo que el pastor, que los hermanos, que la iglesia, y se va a otra iglesia. Y sí, en la otra iglesia hay otro tipo de gente, pero tienes el mismo corazón. ¿Qué significa esto? Que lo que tú no resolviste acá, te lo vas a llevar para allá. Y cuando estés acá y al principio ves la iglesia toda linda y toda bonita, porque todos somos lindos hasta que nos conocen. Yo dije, todos somos lindos hasta que nos conocen. Mi pastor es el mejor pastor del mundo hasta que le llamo la atención. Ese día dejé de ser el mejor pastor del mundo. Me convertí en un lobo rapaz, en el anticristo, en el falso profeta, en el dragón. En serio, todos somos lindos hasta que nos conocen. Por eso es que necesitamos la misericordia de Dios. Por eso es que necesitamos aprender a perdonar. Por eso es que necesitamos aprender a amar como Jesús ama. Y entonces estoy en la otra iglesia y la iglesia es maravillosa, es linda. Uy, si vieras, esta es la mejor iglesia. Hasta que sucede algo que toca otra vez la llaga podrida. ¿Usted ha oído esa canción? Una llaga podrida era mi vida. Es cristiana, no me juzgue. Alguien tocó la llaga podrida y uy, usted dice, no, esta iglesia es igual, este pastor es igual, esos hermanos son iguales. Qué decepción, qué triste. Ya no hay iglesias de la sana doctrina, ya no hay iglesias de amor, ya no hay iglesias como las de antes. Y usted se va. Hey, mi amor, el problema no es la iglesia, el problema eres tú. Y como te llevas el mismo corazón a todos lados, a donde vas se manifiesta aquello que tú no has vencido, aquello que tú no has perdonado, aquello que tú no has podido procesar, aquello con lo que no has trabajado en tu vida. Tienes que aprender a amar y tienes que aprender a perdonar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y mire, mi amado hermano, si usted y yo estamos en cualquier lugar, tenemos que aprender a amar y tenemos que aprender a perdonar. Todas las iglesias son imperfectas hasta que Jesús las haga perfectas, gloria a Dios. Y mientras tanto debemos aprender que amaos los unos a los otros, tolérense los unos a los otros. Si alguno tiene problema con otro, perdonarlo como vuestro Padre, etcétera, etcétera. La Biblia está llena, principalmente en las cartas de consejos acerca de que usted y yo somos como una familia. ¿Y sabe qué sucede en las familias? Hay problemas. ¿Sabe qué sucede en las familias? Hay diferencias. Usted sabe que aún los hermanos se pelean.
¿Alguien aquí se peleó con su hermano alguna vez? ¿Sus hijos? ¿Tiene 2 o 3 hijos? ¿Se pelean alguna vez? Eso es lo que sucede comúnmente en las familias. Lo importante es que usted y yo aprendamos a lidiar, a trabajar, a vencer y a pasar por encima de todas estas cosas para de una vez ya ser gente madura en el cuerpo de Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Gloria a Dios. Porque si yo me sigo ofendiendo de todo, si yo me sigo lastimando, si yo dejo de cuidar mi mente y de mi corazón, si yo descuido mi corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si descuidas tu mente, descuidas tu corazón. Y entonces esas cosas van a suceder. Pero si tú aprendes a vencer los obstáculos, si tú aprendes a vencer las barreras, en vez de decir me voy, dices no me voy, voy a arreglar este asunto y voy a crecer. Y a ver, hermanito lindo, venga para acá. Yo me ofendí por esto, yo me sentí por aquello, pero yo no quiero que estemos así. ¿Cómo le hacemos? Pacificadores. Diga, pacificadores. Jesús, la iglesia necesita pacificadores. Entonces, hermanos, en las congregaciones que abandonan su iglesia y su servicio a Dios por no saber cómo tratar con los pensamientos negativos que les jugaron una mala pasada y ahora están dañados en su corazón. Esto te puede pasar en la iglesia, esto te puede pasar en el matrimonio, esto te puede pasar con tus hijos, o a los hijos les puede pasar con los papás. Te puede pasar con tus compañeros de trabajo, con tu jefe. Este tipo de cosas pueden sucederte en cualquier lugar. Cuida tus pensamientos. Yo he aprendido que las iglesias son débiles solamente porque los creyentes no maduran. Esa es la razón por la que son débiles. Meditemos en este momento. ¿Quién quiere dividir sino Satanás? ¿Quién quiere que te ofendas contra tu hermano sino el mismo infierno? ¿Quién desea que te alejes de un buen pastor sino Lucifer? ¿Quién quiere que vivas resentido con la iglesia, con los líderes o con tus hermanos en Cristo sino el mismo diablo? El diablo quiere crear en ti un estado continuo de decepción, que caigas en la conmiseración y que siempre creas que la gente te lastima, que la gente te daña, que la gente... No es eso. Tienes que crecer, tienes que vencer esa fragilidad de tu corazón y de tus pensamientos y comenzar a vencer, a atravesar todos los obstáculos que la vida y las personas te pongan enfrente. Porque la vida no es fácil para nadie, hermano. ¿Están aquí, iglesia? La vida no es fácil para nadie. La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Tenemos que aprender a lidiar con los problemas. Tenemos que aprender a lidiar con las personas. Tenemos que aprender a lidiar con los conflictos, con las decepciones, con las barreras, con las limitaciones. Y la mejor forma de hacerlo es aprender a perdonar. Alguien dice amén. Aprender a perdonar, aprender a ser misericordioso, aprender a ser tolerante, a soportar las debilidades de los más pequeños. Mire, hay gente que a usted le quita la paciencia. Aprenda a tolerarlo, porque Dios también lo tolera mucho a usted y a mí. ¿Cuántas cosas nos ha aguantado Dios a usted y a mí? Si Dios fuera como yo estuviera ardiendo en el infierno hace tiempo. Porque nosotros somos rápidos para juzgar. Y usted lee comentarios en las redes y cuando alguien no está de acuerdo con su fe, con su doctrina, y empieza el esgrima bíblico, usted oye frases como ojalá y te pudras en el infierno. Eso salió del corazón de un redimido por la sangre de Jesús. Esa clase de pensamientos son el tipo de pensamientos que debería tener alguien que ha sido amado hasta el grado de que Jesús entregó su propia vida para que tú pudieras recibir salvación. Esa clase de pensamientos que muchas veces albergas contra tu hermano, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu vecino, contra tus padres. Esa clase de pensamientos donde muchas veces meditas ¿qué pasaría si se muriera? No me digas que no, porque así es. ¿Por qué seguimos permitiendo esa clase de pensamientos en nuestra vida?
Esos son la clase de pensamientos que nos está trazando. Y esto pasa mucho en el cuerpo de Cristo, y pasa mucho en las familias también, pasa mucho en los hogares, pasa mucho en los matrimonios. Jeremías capítulo 4 verso 14 dice, y quiero leer nuevamente la traducción en lenguaje actual: ¿hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? ¿Cuándo vamos a abrir los ojos, iglesia? ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a dejar de pensar como niños que se ofenden y toman su pelota y se van a su casa y nadie más juega porque ya me enojé? Hello. ¿Hasta cuándo, dice la palabra de Dios, permitirás esos pensamientos de enemistad, de contienda? Estoy terminando. ¿Hasta cuándo? Y entonces nuevamente leemos el verso con el que comenzamos, 2 Corintios capítulo 10 verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Si usted cree que este mensaje es un mensaje fuerte, quizás usted está molesto, está enojado conmigo porque he dicho algunas cosas que le pegaron duro. Pero es que todos estamos en el mismo barco. Usted debe ver la palabra como las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escuche, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta última frase contiene una verdad muy importante para fin de que usted pueda caminar libre en el área de sus pensamientos. Y es: hay que llevar cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A su propia voluntad, a sus experiencias pasadas, a sus prejuicios, a su dolor, a lo que siente. No, dice que debemos llevar cautivo los pensamientos a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Nuestros pensamientos tienen que ser llevados cautivos. ¿Por qué? Si nuestros pensamientos por sí mismos estuvieran orientados, dirigidos hacia Jesús, la Biblia no nos dijera que debemos llevar cautivos los pensamientos a la obediencia. Yo estoy ahora hablando de los malos pensamientos que vienen a ti para atacarte, que vienen a ti para dañarte, que vienen a ti para ponerte en enemistad, o para llenarte de temor, o para hacerte creer que vas a morir, o algo por el estilo. Tienes que llevar cautivos esos pensamientos a que obedezcan a Jesús. Entonces, esto significa que todo mal pensamiento en tu cabeza tiene que ser llevado cautivo a obedecer a Jesús. Todo lo que venga a tu mente que sea opuesto o contradiga lo que Jesucristo dijo es un mal pensamiento, y probablemente lo más seguro es que sea un pensamiento de Satanás, y como tal debe ser echado fuera. ¿Sabes qué dijo Cristo? Para que aprendas a llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a lo que dijo Cristo. Cristo dijo que no juzgues para que no seas juzgado. Pero hoy somos jueces. Somos rápidos para juzgar, para enjuiciar. Somos rápidos para juzgar a otras personas porque no piensan igual que nosotros, o como alguien dijo, porque no pecan o porque pecan diferente a mí. Pero Jesús dijo: no juzgues para que no seas juzgado. Quiere decir que cualquier pensamiento en mi mente de juicio tengo que llevarlo cautivo a estas palabras. Cada vez que un pensamiento acerca de juzgar a tu hermano, o estar en un lugar donde se está juzgando a alguien, lo cual es murmuración, tú tienes que ser rápido para identificar ese pensamiento que es opuesto a lo que Jesucristo dijo. Y tienes que llevar cautivo ese pensamiento a lo que Jesucristo dijo, y en ese mismo momento decir: hey, la Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la medida con que medís, dice la palabra de Dios, te volverán a medir a ti.
Así que ten cuidado mucho cómo tú mides a otro, porque esa será la misma regla que van a usar para ti. Por eso tú tienes que ser misericordioso. Por eso tú tienes que ser compasivo. Por eso es que tú tienes que perdonar y que tener misericordia. No juzgues para que no seas juzgado. ¿Sabes qué dijo Jesús? Que perdones para que seas perdonado. Mi hermano, tienes 20 años con ese resentimiento. Ya la persona que se ofendió ya se murió. Y tú todavía sigues ofendido. Sigues ofendido con tu padre o con tu madre, con tu hermano, con tu tío, con tu esposo, con tu vecino, con tu anterior pastor o con tu anterior iglesia. Sigues ofendido, sigues dañado, sigues lastimado. ¿Para qué? Ese pensamiento no es de Dios, ese pensamiento no es de Jesús, te está dañando. Mejor llévalo cautivo a la obediencia a Cristo, llévalo a perdonar para que tú también seas perdonado. La Biblia dice que ames a tu hermano. Es más, Jesús es tan radical que llega a decir: ama a tu enemigo. ¿Sabe qué dijo Jesús? A cualquiera que te hiera en una mejilla, ponle también la otra. ¿Sabe qué significa esto? Significa que una misma persona puede llegar a ofenderte 2 veces. Y nosotros a veces somos como Pedro. Diga, como Pedro. ¿Cómo era Pedro? Que un día sintió que él era muy buenazo, muy magnánimo, muy misericordioso. Y vino donde Jesús y dijo: Señor, ¿y cuántas veces tengo yo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Pedro sentía como que él estaba ahí, se sentía ya parte de la deidad, porque él era capaz de perdonar hasta 7 veces a alguien. Oye, Jesús, tú dijiste que por lo menos 2, la mejilla derecha y la izquierda. Yo digo 7. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Jesús lo miró y le dijo: ay, Pedro, todavía te falta. Le dijo: 70 veces 7 tienes que perdonar. Diga, 70 veces 7. 70 multiplicado por 7. ¿Cuánto es? 490 veces. Es muy poco probable que una misma persona te pueda ofender más veces que esas. Lo que Jesús está diciendo es que tú tienes que ser capaz de perdonar todo el tiempo. Diga, todo el tiempo. Tienes que ser capaz, tienes que desarrollar esta clase de corazón que es capaz de perdonar todo el tiempo, que no alberga resentimiento. Eso es el pensamiento, esa es la palabra de Jesús. Y todo pensamiento que sea contrario a eso no es de Dios. Por eso, si tu amigo te dice: ya no le hables, si tu amigo te dice: ya aléjate, o haz algo, o defiéndete, o lo que sea, ese no es tu amigo. ¿Le digo algo? Yo soy su mejor amigo de usted. Yo soy su mejor amigo de usted. Porque ¿sabe qué es un amigo? El que te ayuda a cumplir con el propósito de Dios para tu vida. El que te lleva a los pies de Jesús. Ese es tu amigo. Muchos que tú crees que son tus amigos son tus enemigos en realidad, porque te quieren alejar de Dios, te quieren alejar de Jesús, te quieren alejar de la iglesia. ¿Sabe qué? Jesús le dijo: esto le va a reventar la religión. Jesús le dijo a Judas: amigo. Hello. ¿Y sabe cuándo se lo dijo? Cuando le dio el beso de la traición. Le dijo: amigo. Y usted dirá: ¿de qué estás hablando, Jesús? Judas te está entregando con un beso, te está traicionando con un beso, y tú le llamas amigo. ¿Por qué le dices amigo? Bueno, Jesús no se podía crucificar solo en la cruz. Jesús no se podía entregar solo a la muerte, al sufrimiento. Jesús no se podía traicionar solo. Él necesitaba que alguien lo ayudara. La persona que estaba haciendo eso estaba ayudando en realidad a Jesús a cumplir con su destino profético. Judas ayudó a Jesús a cumplir con su destino profético cuando lo traicionó, cuando lo vendió, porque por causa de lo que él hizo, Jesucristo pudo morir en una cruz. Por eso es que cuando le da el beso le dice: amigo. ¿Por qué? Porque me estás ayudando a cumplir con el propósito de Dios
para mi vida, que es morir en esa cruz para salvar a toda la humanidad. Denle un fuerte aplauso a mi Señor Jesucristo. Así que el amigo que te quiere alejar de la cruz tampoco es tu amigo. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia. Discierne los pensamientos que no son de Dios. Derríbalos de tu mente y llévalos cautivos a la obediencia, porque Dios te creó a ti para gobernar sobre esos pensamientos, para caminar en completa libertad, y esto será paz y gozo para tu corazón y para toda tu vida. Ponte de pie, por favor. Cámbiame, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos ahora y renuncias a esos pensamientos? Renuncias a todo eso que tú sabes, porque cuando nosotros experimentamos esos pensamientos, cuando estamos experimentando esa clase de pensamientos, esa clase de intenciones, nosotros lo sabemos, están ahí, quizás están pasando desapercibidos, pero están ahí. Ahora tú los puedes identificar. Esa clase de pensamientos que te están alejando de Dios, o te están alejando de gente buena, o te están apartando de la iglesia, o te están alejando de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia. Te están trayendo distanciamiento con personas buenas, claves para tu vida. Ahora es el momento para que tú puedas echarlo fuera en el nombre de Jesús. Hoy yo oro que el poder del Espíritu Santo se manifieste y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, y todo pensamiento podrido se cae. Hoy todo pensamiento podrido se destruye en el nombre de Jesús, y pedimos, Señor, que tu precioso Espíritu Santo venga sobre nosotros para que nos ayude a entender la verdad, para que nos ayude, Señor, a poder discernir a nuestros enemigos. Aunque nuestros pensamientos estén bajo ataque, tenemos un Dios que nos guarda, que nos defiende, que nos da la palabra, que nos da armas a diestra y a siniestra, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor Jesucristo. Cámbiame, Señor. Dile: pon tu ver en mí, pon tu ver en mí, que mi corazón sea como tú. Toma la decisión hoy de perdonar, iglesia. Toma la decisión hoy. Cámbiame, Señor. Pon tu ver en mí, que mi corazón sea como tú. Y como el barro, díselo, moldéame. Hazme a tu imagen. Esa es mi oración. Y como el barro diré, y como el barro, moldéame. Hazme a tu imagen. Esa es mi oración. Cámbiame, Señor. Pon tu ver en mí,
cámbiame. Dile. Pon tu velo en mí, que mi corazón sea como el barro. ¿Cuántos quieren ser barro en las manos del Señor? Y como el barro, moldéame. Hazme a tu imagen. Esa es mi oración. Dile al Señor. Y como el barro, moldéame. Hazme a tu imagen. Esa es mi oración. Aleluya. Levante sus manos, vamos. Diga: Señor, yo renuncio en el nombre de Jesús a todo mal pensamiento. En el nombre de Jesús, aleluya. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, díselo. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Vamos, iglesia, con tus manos arriba. Dile: Señor, enséñanos tu camino, enséñanos tu voluntad, aleluya. Oh, danos un corazón entregado a ti. Enséñame, enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dile esto al Señor: dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Díselo. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor,
¿Cuántos quieren ser limpios de lo que impide el fluir del amor de Dios? Renuncie, mi hermano, a toda ofensa. Renuncie a todo desacuerdo. Renuncie a todo aquello que tiene su corazón cautivo ahora. Oh Señor. Sí, Señor. Y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. De tu amor. Amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Rey. Yeah. Espíritu de reconciliación viene sobre la iglesia. Levanta tus manos. Espíritu de reconciliación viene sobre tu iglesia, Señor. Espíritu de reconciliación viene sobre tus hijos, viene sobre tu pueblo, viene sobre los hogares, sobre las familias. Señor, reconciliación. Oh, el espíritu de unidad del Espíritu Santo, aleluya. Las diferencias hoy se desvanecen, los malos entendidos hoy se diluyen, los problemas, las dificultades, las diferencias, Señor, hoy caen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh Señor, aleluya. Perdona a esa persona, perdónala. En el nombre del Señor, reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, reconcíliate con tus hermanos en Cristo, reconcíliate con tus padres, reconcíliate, oh, con tus hijos, en el nombre del Señor. Echemos fuera al diablo, echemos fuera al diablo, echemos fuera al diablo, echemos fuera al diablo de la iglesia, de nuestra casa. Fuera el rencor, fuera el odio, fuera el resentimiento, fuera las barreras, la falta de comunicación, en el nombre de Jesús. Hoy el cielo se abre para traer luz. Hoy las heridas se sanan. Perdona, dice el Señor. Perdona, dice el Señor. Sé libre del rencor. Sé libre de la ofensa. Sé libre del resentimiento. Oh, el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a fortalecer. Dile, Señor, ayúdame. Si tú sientes que no puedes, dile, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Yo quiero tener paz. Yo quiero tener amistad contigo, Señor. Oh, ayúdame a perdonar. Ayúdame a olvidar. Ayúdame, Señor, a recuperar lo que el diablo me robó. Las amistades valiosas que el diablo me robó. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Ayuda a esta iglesia, Padre. Ayuda a este pueblo. Queremos ser libres. Queremos ser libres, Señor. Queremos ser libres, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo, ven sobre este lugar, Señor. Trae libertad a tu pueblo, a tu iglesia. Libertad, libertad, libertad. Hoy eres libre, eres libre, eres libre. Todo pensamiento podrido hoy es atado ahora y llevado cautivo a la obediencia del Señor Jesús. Si hay gente aquí, esto lo siento ahora de parte del Señor, que tiene una herida profunda o que le ha sido muy difícil perdonar algo específicamente, que le causa dolor, le invito a que venga aquí. Quiero orar por usted particularmente.
Sienta libertad. Sienta libertad, sienta libertad. Estamos en casa, estamos en familia. Si usted ha sentido un profundo rencor, se ha sentido herido, lastimado, ha sentido que su corazón está ofendido, está lastimado y usted no sabe cómo perdonar, yo quiero orar porque yo sé que hay una gracia especial hoy en este lugar, en el nombre de Jesús. Iglesia, por favor, ayúdeme a orar. Si hay más personas, pueden pasar con total libertad. En el nombre de Jesús. Y las personas que están ahí atrás, ayúdeme a orar. Extienda sus manos porque yo sé que Dios hoy quiere traer libertad a las vidas, a los corazones. Toda cadena, toda atadura hoy se rompe en el nombre de Jesús. Todo dolor en el nombre de Jesús hoy se rompe. Levante sus manos, mis hermanos, aquí al frente en el nombre de Jesús. Y comiencen a decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, necesito tu ayuda hoy. Quiero ser libre hoy, Señor. Quiero soltar las ataduras hoy, Señor. Quiero soltar esa carga hoy, Señor, ese equipaje pesado hoy. En el nombre de Jesús, yo voy a orar para que el Espíritu Santo traiga la fortaleza. Es tu decisión perdonar, pero hoy el Espíritu Santo va a dar fortaleza para que tú puedas hacerlo, para que tú puedas dar ese paso en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por mi hermano ahora en el nombre del Señor. Y te pido que esa fortaleza, Padre, para perdonar, que venga la revelación, que venga, Señor, la luz del Espíritu Santo sobre él y que le muestres, Señor, como tú, Señor, nos has amado tanto y nos has perdonado tanto, aún a pesar de todos nuestros errores y de nuestras fallas. Señor, queremos hoy ver ese mismo corazón manifestándose en nuestras vidas para perdonar, el corazón de Cristo, el corazón que perdona aún a los que son capaces de crucificarlo. Hoy, en el nombre de Jesús, la fortaleza del cielo viene sobre ti para que puedas perdonar, para que tú puedas vencer, para que tú puedas sacar esa espina clavada del corazón para siempre, en el nombre de Jesús, para que esa herida pueda ser sanada por el bálsamo del Espíritu Santo. Hoy la fortaleza de Cristo, el corazón de Cristo para perdonar a los que te ofendieron, a los que te lastimaron, está sobre ti para ayudarte. Perdona, dice el Señor, hoy te doy la fuerza. Perdona, dice el Señor, hoy te doy la fuerza para que tú lo hagas, para que seas libre, completamente libre. Hoy yo quiero que tú seas libre, que dejes el pasado atrás, las heridas atrás. Yo voy a sanar tu corazón, yo voy a sanar tu alma, yo voy a sanar tu mente. Oh, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo hoy está sobre ti, para que tú puedas perdonar a los que te han dañado y a los que te han ofendido. Las heridas hoy son curadas por el Maestro, por el poder del Espíritu Santo, y la fortaleza para perdonar, la fortaleza para dejar atrás lo viejo, lo pasado, viene sobre ti en el nombre de Jesús. Un espíritu de gracia, un espíritu, Señor, de misericordia viene, Padre, aún para sentir compasión hacia aquellos que nos han dañado. Señor, yo oro, Padre, que traigas tú esa fortaleza sobrenatural que necesitamos. Oh, cuando Jesús dijo: oren, que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí estaba el Señor Jesús enseñándonos que había una fortaleza en el Espíritu, había una fortaleza en la oración para ayudarnos a perdonar. Hoy las cadenas, las ataduras, los recuerdos del pasado son rotos en el nombre de Jesús. Y viene el Espíritu Santo de Dios para traer una profunda convicción. Una profunda convicción. El corazón de Jesús se revela hoy. El corazón de Jesús se revela hoy para que puedas perdonar, para que puedas olvidar el pasado, para que camines hacia adelante, para que olvides a los que te hicieron daño, para que olvides las heridas, para que perdones a los que te ofendieron y te lastimaron. El Espíritu Santo hoy te da la fortaleza. Hoy se rompen las cadenas, hoy se rompen las ataduras en el nombre de Jesús. Hoy se rompe el dolor, hoy el dolor queda atrás, hoy el dolor queda atrás en el nombre de Jesús. Hoy tú recibes la fuerza que necesitabas, recibe la fuerza para perdonar, el valor para perdonar, oh, el amor para perdonar, la misericordia para perdonar.
Oh Señor, que tengamos el corazón de Cristo, que pudo decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el nombre de Jesús, las cadenas se rompen, las heridas se sanan, el bálsamo del Espíritu Santo viene sobre ti. Oh, estás siendo libre ahora en el nombre de Jesús de esas ataduras. Estás siendo libre del dolor. El Señor está sanando tu corazón, está limpiando lo viejo. Hoy eres libre por el poder del Espíritu Santo. Y nunca más esas heridas, nunca más ese dolor, nunca más va a lastimar tu corazón. Eres libre, eres libre. El Señor dice: perdona, 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 yo te doy la fuerza. Perdona, yo te doy la valentía. Perdona, yo te doy la misericordia y el amor que tú necesitas. Espíritu Santo, oh, fortalécenos, fortalécenos para perdonar y para amar como Jesús. Fortalécenos para perdonar y para amar como Jesús. Señor, que tengamos un corazón perdonador, que tengamos un corazón que olvida, un corazón que sana. Perdona, dice el Señor, porque tu libertad, tu libertad, tu libertad es lo que yo quiero. Sana las heridas. El Espíritu de Dios viene sobre ti. Y todo dolor, todo resentimiento, hoy es removido de tu camino y de tu corazón. En el nombre de Jesús, el Señor te da la fuerza, el Señor te da la valentía, el Señor te da la misericordia, el Señor te da el perdón y el amor que tú necesitas para perdonar. Oh, tú vas a comenzar a sentir aún misericordia por aquellos que te han ofendido. Vas a sentir el corazón de Cristo. Un corazón perdonador, un corazón humilde. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, viene la fortaleza. Viene la fortaleza. Viene la fortaleza que necesitamos hoy, Señor. Tú eres el que nos ayuda. Tú eres el que nos sostiene. Tú eres el que nos levanta. Las heridas son sanadas. El Espíritu Santo viene a cortar las ataduras del corazón. Oh, viene a cortar con el resentimiento, viene a cortar con el dolor. El bálsamo del Espíritu Santo ahora viene sobre ti para sanar, para sanar, para sanar. Espíritu Santo, tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces. Hoy caen las mentiras del diablo, hoy caen las mentiras del enemigo. Y en el nombre de Jesús viene un espíritu de perdón, viene un espíritu de unidad, viene la fuerza, viene el valor, viene la misericordia, el corazón de Jesús sobre ti para perdonar, para olvidar, para ser libre, para ser libre, para ser libre de las heridas, para ser libre del rencor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Díselo: purifícame, pídelo, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Espíritu Santo, oh, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre, en el nombre, en el nombre. Purifícame, y líbrame. De tu amor.
Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos a ti, oh Dios. Te adoramos a ti, Señor. Aleluya, gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Yes. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Gracias, Jesús. Den un aplauso a mi Rey, por favor, en este día. Su gracia, su misericordia, su amor están en este lugar. Les amo mucho, les bendigo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia.